Muy buenos días con todos. Qué gusto poderlos recibir en el segundo día de nuestro programa de conferencias en Banana Time Machala 2025. Bueno, el día de hoy voy a ser bastante breve. Les tengo preparado una presentación más que nada para poder conocer un poquito cómo va el panorama respecto de la comercialización de banano en el mundo y también cómo va aquí en Ecuador, ¿ok? Y también dejarles ahí unas cápsulas de lo que nosotros estamos haciendo desde la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, sobre todo para el control de Ralstonia solanacearum raza 2. ¿Okay? Entonces, brevemente comencemos. ¿Tenemos la presentación? Sí, la tenemos. Muy bien. Entonces, lo que vamos a estar hablando el día de hoy es Banana Outlook, desafíos y oportunidades en la exportación de banano. ¿Okay? Bueno, ¿qué ha pasado con el mercado internacional de banano? Esto es un poquito una curva de la evolución de las exportaciones de las últimas 4 años, ¿ok? En la parte derecha ustedes pueden ver una variación promedio que básicamente responde a los crecimientos porcentuales promedio de los últimos 4 años, tanto de la oferta como de la demanda mundial de banano, y también tenemos la variación del último año, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, la curva de arriba son las exportaciones, la curva de abajo son las importaciones. Es natural esta brecha, esta diferencia. Pero ¿qué es lo que podemos ver? Tenemos un ligero crecimiento en el último año, ¿cierto? 2% de las exportaciones, 3% de las importaciones. No obstante, en el año 2022 hubo algo que en promedio de los últimos 4 años hace que tengamos una reducción en las exportaciones bastante ligera, 0.47%, y una reducción de la compra del 0.08%. ¿Okay? ¿Qué ha pasado respecto de los main players de la exportación de banano? ¿Okay? ¿Cuáles son estos main players? Los tenemos aquí. Ecuador se posiciona como el primer exportador de banano. Bueno, y no se posiciona ahorita, lo ha sido ya por muchísimos años, y pueden ustedes ver que en los últimos 3 años continúa siendo el líder mundial de exportación de banano. Usualmente cuando yo digo Ecuador, siempre hablo que 3 de cada 10 cajas que están por ahí en el mercado internacional de banano son ecuatorianos, o también haciendo la analogía que 3 de cada 10 bananos que se consumen por ahí en el mercado internacional son de Ecuador. ¿Okay? Ahora ha bajado un poquito, les puedo decir que es 2.5, pero no suena bien porque son unidades físicas, ¿cierto? No puedo decirles que 2.5 bananos, pero va por ahí. Esa es la idea intuitiva. ¿Okay? El segundo jugador corresponde a Guatemala, el tercero es Filipinas. Seguramente ustedes recuerdan, pero Filipinas era el primer jugador o el actor más importante de exportación de banano hace unos años. Lamentablemente tuvo algunos convenientes, sobre todo en temas fitosanitarios. Ellos tuvieron Fusarium, ¿cierto? Y además también han tenido varias combinaciones de plagas. Por ejemplo, en este momento ellos tienen Buchitop, tienen también Fusarium, tienen algunas plagas con las que conviven de forma simultánea, y claro que esto ha hecho que su producción y productividad reduzca, ¿ok? Y también es muy complejo, al menos evidenciando su caso, volverse a recuperar rápidamente en el tema de exportación de banano. ¿Ya? Colombia permanece en quinto lugar, pero con recuperaciones importantes. De hecho, ya mismo vamos a ver cómo Colombia ha ido creciendo, sobre todo en este último año y el año anterior. Y Costa Rica, que es otro de los main players de la exportación de banano. ¿Okay? En términos sencillos, estamos viendo que Latinoamérica lidera el mercado global de exportación de banano. ¿Okay? ¿Qué otro insumo de información nos podemos llevar de aquí? Si ustedes se dan cuenta, estos 5 jugadores están reduciendo su participación en el mercado global de banano, ¿cierto? Teníamos 66% en el 2022 de concentración de estos jugadores, y ahora tenemos 64.2%. Es decir, estos mismos actores están teniendo menos relevancia, si quisieran decirlo, en el mercado de exportación de banano. ¿Por qué? Significa que alguien más se está llevando esa porción del pastel, ¿cierto? Y alguien más que no son ellos. Y lo vamos a ver en breve cuáles son estos actores emergentes en la exportación de banano. ¿Okay? Bueno, aquí les traigo un poquito también la evolución de los últimos 4 años para que ustedes vean cuál es la variación promedio de cada uno de estos países. Por ejemplo, Guatemala tiene 2% de crecimiento promedio en los últimos 5 años. Filipinas ha estado creciendo al 9.7%. Tenemos Costa Rica que crece
al 3.6% y Colombia que crece al 3%. ¿Ok? Les decía que el caso de Colombia es un caso bastante interesante porque está ganando participación de mercado y se está consolidando en mercados que también son nuestros. Por ejemplo, la Unión Europea es un mercado muy importante para Colombia y para nosotros también. De hecho, la Unión Europea como región, para nosotros es nuestro mercado más importante. Como país es Rusia. ¿Okay? Filipinas, bueno, lo que les decía, ¿no? ¿Por qué ha decrecido? Miren, si se dan cuenta, tenemos 1.2 millones de cajas menos que están enviando ellos. ¿Por qué? Pues bueno, tenemos estas razones fitosanitarias que brevemente ya les hablaba. Tenemos también tensiones geopolíticas que hay en China, bueno, y toda esta parte de Asia. Y lo que les decía, ¿no? Tenemos este desplazamiento en China por parte de Vietnam, es decir, Vietnam le está metiendo banano a China y está desplazando a Filipinas en esto de aquí. Este año no se revirtió esa tendencia, lo vamos a ver en breve, pero eso es lo que había estado pasando y en términos promedio, por eso es que Filipinas está reduciendo o ha reducido su exportación de banano. Guatemala también ha decrecido, Costa Rica también ha decrecido y Colombia sí ha tenido un crecimiento considerable. En la región, cuando hablo de región, bueno, hablo usualmente de nuestros principales competidores, que serían Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala. ¿Okay? De todos, el único que está creciendo en este momento es Colombia. Y eso lo podemos ver un poco más claro aquí. Tenemos Guatemala ha tenido un decrecimiento. Estos ya son decrecimientos de corto plazo. ¿Okay? Esto de aquí son las cifras de exportación al primer trimestre de este año. Como para ver, hace rato les dije cómo habían estado anualmente. Esto ya es como están recientemente. ¿Ya? En el último trimestre ellos están decreciendo. Es decir, si teníamos una exportación promedio decreciente, el corto plazo nos puede decir si se están recuperando o no. En este momento no se están recuperando. Vemos que tenemos un decrecimiento de 3.2% en Guatemala, un decrecimiento en Costa Rica bastante importante del 17%, y un decrecimiento de Colombia también en el corto plazo, en este último trimestre de 2025, bastante importante de 15.9%. ¿Okay? Es un fenómeno generalizado de la región y de hecho, bueno, ¿cómo nos posiciona Ecuador con todos estos decrecimientos? Dicho de otra forma, por ahí, por Centroamérica, en este momento tienen un déficit de fruto. Es lo que podemos ver, ¿cierto? ¿Cómo nos posiciona eso como Ecuador? Bueno, ustedes están seguramente viviendo en este momento lo que está sucediendo. Tenemos que Ecuador está en una etapa de recuperación, como primer punto. Y como segundo punto, estamos, bueno, en términos generales, enviando mucho más banano y esto también hace que los precios cambien, ¿cierto? Nosotros en Ecuador tenemos una regulación. Ustedes saben, tenemos un precio mínimo de sustentación. Es el único país regulado de todos estos competidores que les he mencionado. Pero también tenemos un precio de oportunidad, ¿cierto? Se llama precio spot. Y ese precio spot en este momento, bueno, tiene ciertas o ligeras, no tan ligeras, variaciones. ¿Qué ha pasado con...? Recuerdan que yo les mencionaba que había una parte de ese pastel que alguien se lo estaba llevando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Cuál ha sido el crecimiento promedio de estos exportadores emergentes? Por ejemplo, tenemos China, India, Myanmar y Vietnam. Entonces tenemos crecimientos por encima del 30%, que son crecimientos bastante agresivos. Y por otro lado, podemos ver a quién o producto de qué ellos están creciendo. Por ejemplo, China está creciendo porque está enviando más fruta a Rusia. India está creciendo porque está metiendo más fruta en Irak. Myanmar está creciendo porque le está también enviando fruta a China. Y bueno, Vietnam en los últimos años o recientemente le ha colocado más fruta a China también. ¿Okay? Esta tendencia se está revirtiendo. Recuerdan que yo les mencionaba que Filipinas estaba en una senda de crecimiento. Este año, en el último trimestre, se estuvo recuperando. ¿Okay? Y es porque está recuperando el mercado chino, ¿ya? Desplazando o tratando de desplazar a Vietnam ligeramente. ¿Ya? En términos de los compradores o en términos de la demanda de banano mundial, estos son los main players, o el top 5 de compradores de banano. Esto permanece usualmente estable. Estados Unidos es el principal comprador de banano a nivel mundial. Tenemos unas participaciones entre el 20%, es decir, 2 de cada 10 bananos que se exportan en el mundo se van hacia Estados Unidos. ¿Ya? De ahí tenemos China,
también es un gran importante actor. Rusia, más o menos el 99% del mercado ruso nosotros lo tenemos, es decir, casi todo el banano que se come en Rusia es de Ecuador. No obstante, en 2024 tuvimos por primera vez una reducción bastante importante. Llegamos a tener reducciones del 18% de los envíos de banano a Rusia. Eso no se había visto en términos de la exportación de banano ecuatoriano. Este año nos estamos recuperando, esas son una de las noticias buenas, porque el mercado ruso definitivamente es muy importante para el Ecuador. Alemania también y Japón. ¿Okay? En términos porcentuales, tenemos que Países Bajos, Bélgica y también Francia. Las banderitas, bueno, en todo caso. Les decía, Países Bajos, Bélgica y Francia están teniendo crecimientos bastante importantes. ¿No? Vamos pasando rápidamente esto de aquí. Tenemos las importaciones totales por país en la Unión Europea. Yo les decía que la Unión Europea es nuestro principal mercado, ¿cierto? No solo para nosotros, pero también para otros jugadores importantes como Colombia. Colombia mete la mayoría de su fruta a la Unión Europea. ¿Ya? Por lo tanto, siempre tenemos esta competencia en este destino con Colombia. ¿Ya? Tenemos que Alemania es un país que está creciendo en su consumo de banano, Bélgica también, Francia también, Italia lo está reduciendo y de hecho Ecuador está perdiendo participación. Si se dan cuenta, en la última columna tenemos quiénes están ganando o quiénes están penetrando estos mercados o quiénes no. ¿Ya? En Italia nosotros estamos perdiendo participación en este momento. Hemos perdido aproximadamente 6.2% de la participación que nosotros teníamos en esto, es bastante. ¿Okay? ¿Y quién la está ganando? Bueno, Colombia y Costa Rica. Colombia y Costa Rica se nos están llevando el mercado italiano, pero si se dan cuenta, la participación que nosotros tenemos o perdemos, no es compensada enteramente con lo que se está llevando Colombia y Costa Rica. Es cierto, si hacemos una suma bastante rápida, no llega al 3%, mientras que estamos perdiendo el 6%. Es decir, que de todas maneras hay una reducción de consumo. Es decir, por un lado, hay países que están aperturando mercado, pero por otro también el mercado italiano está dejando de consumir banano a la velocidad que lo hacía antes. ¿Ya? En Alemania, Ecuador está aperturando mercado, hemos ganado una participación del 2.6%, en Bélgica también hemos ganado participación, tenemos un incremento del 1.5%, en Francia tenemos un incremento del 3.4% y en Países Bajos tenemos un incremento del 3.7%. ¿Ya? Estas son buenas noticias, recuerden, de hecho este mercado es uno de nuestros mercados por contrato. ¿Ya? Más o menos 4 de 10 cajas están en estos mercados que nosotros llamamos mercados de contrato, ¿cierto? Aquellos mercados que son la Unión Europea, pero también Estados Unidos. ¿Ya? El resto podríamos decir que son mercados de spot y bueno, ahí tenemos otro tipo de dinámicas. ¿Ya? Por eso es que la Unión Europea es uno de nuestros mercados bastante importantes, sobre todo porque tiene esta estabilidad a lo largo del año en precios. Vamos a pasar esta diapositiva. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en Asia? También el consumo de banano está creciendo de formas importantes, sobre todo, por ejemplo, en países como Japón, está creciendo al 20%. Es decir, que nosotros podemos aprovechar este tipo de crecimientos, de hecho lo estamos haciendo. Y esto, sobre todo, con el beneficio de los acuerdos comerciales que nosotros tenemos en este momento. Aperturamos uno recientemente con China, tenemos uno con Japón y todo esto nos ayuda a poder penetrar mucho más el mercado asiático. ¿Okay? Bueno, Norteamérica también está aumentando su consumo. Tenemos que Estados Unidos está creciendo en su demanda de banano en 1.75% y Canadá a una velocidad bastante similar. El Cono Sur es uno de nuestros principales mercados también, es muy importante para nosotros. Argentina, Chile y Uruguay usualmente forman parte de este conjunto de países que nosotros denominamos el Cono Sur y para nosotros, como en términos de exportación de banano, es muy importante. También tenemos restricciones de moléculas, tenemos restricciones sobre todo de moléculas. Esto puede deteriorar un poquito el tema de envíos de banano o podría complicarlo. No obstante, sigue siendo importante y, por ejemplo, Chile está incrementando su consumo. ¿Okay? ¿Quiénes son estos países que
están aumentando su consumo de forma acelerada. Tenemos Arabia Saudí, Uzbekistán y tenemos Zambia. ¿Okay? ¿Y quiénes están aprovechando estos crecimientos de consumo? Bueno, nosotros. En esto que nosotros llamamos Asia Central, si quisiéramos decirlo, todos estos países que terminan en TAN, ¿no? Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, todos los TAN, que pueden ser Asia Central, están creciendo en su consumo y nosotros estamos aperturando este mercado. ¿Okay? De hecho, lo podemos ver aquí. En los dos, por ejemplo, en Arabia Saudí y en Uzbekistán, nosotros estamos como principal proveedor o como el proveedor que está introduciendo más fruta en este momento. ¿Okay? ¿Qué pasa en términos de las exportaciones ya de Ecuador, ¿no? ¿Qué pasa con Ecuador? ¿O cómo nos deja como país en términos de exportación? Bueno, yo les comentaba al inicio que nos estamos recuperando, ¿cierto? Estamos en una fase de recuperación. Hay veces que los textos de noticias dicen, Ecuador está creciendo en su consumo de banano, está creciendo, en la exportación de banano. Esto hay que a veces tomarlo con pinzas, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos exportaciones hasta de 386 millones de cajas año, ¿ya? En 2020, por ejemplo, en plena pandemia fue nuestro récord o nuestro pico de exportación. Luego en 2021 bajamos a 379 millones, en 2022, bueno, por una serie de factores que yo denomino histéresis bananera, bueno, tuvimos varios factores que hicieron que la importación crezca de forma considerable. Entre estos, una desatención a las plantaciones, ¿ok? Que bueno, dicho de otra forma, lo que nos dejó es, si le perdemos cuidado a las plantaciones, si dejamos de fertilizar, si dejamos de tener esta inversión y la atención a las plantaciones, luego tenemos menores rendimientos, ¿ok? Y eso fue lo que pasó producto de la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia es uno de nuestros principales proveedores de fertilizantes, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Los precios subieron. ¿Qué fue lo que pasó? Rusia es uno de nuestros principales destinos de exportación. Al momento que nosotros ya no teníamos ese mercado, bueno, hubo mucha fruta que se quedó un poco ahí en el aire. Los precios bajaron. Seguramente ustedes recuerdan que la caja se estaba pagando bastante bajo en ese momento. Y recuerden que yo les dije que tenemos mercados de contrato y mercados de spot, ¿cierto? Entonces, bueno, Rusia es uno de esos mercados de spot. Claro que estas variaciones van a hacer que los precios fluctúen de forma drástica. Y eso fue lo que pasó en 2022, entre otras crisis. Nosotros también tuvimos crisis logística. Bueno, ese año hubo de nuevo una histéresis, es decir, una serie de factores que nos llevaron a eso de ahí. En 2023 nos pudimos comenzar a recuperar, ¿ok? Entonces no es que crecimos al 5%, porque si se dan cuenta, para llegar a niveles pandemia, estamos bastante más bajos, ¿cierto? Estamos hablando como de 25 millones de cajas menos. Ecuador en promedio exporta 7 millones a la semana, ¿ya? Es decir, que más o menos estamos hablando de 3 punto algo de semanas que perdimos o hemos perdido de exportación, que es bastante, ¿cierto? Y en 2024 también nos recuperamos a la tasa de 1.42%, ¿ya? En términos de precios, ¿qué es lo que ha ido pasando? Bueno, los precios de FOB sí han tenido un ligero incremento. Bueno, tuvieron un decremento en 2022, esto va muy a la par de la exportación. En este momento tenemos un incremento del 1.9% al cierre del 2024 en términos de precios, ¿ya? Precios FOB. En 2024 fue bastante curioso. La evolución de las exportaciones hasta cierto... Nosotros en el Observatorio Estadístico hacemos pronósticos, ¿no? Hacemos modelos de pronósticos y siempre nos preguntan, oye, ¿cómo va a estar o cómo va a cerrar la exportación este año? Nosotros hacemos este ejercicio varias veces al año. Usualmente comenzamos a hacerlo en el primer semestre, ¿ya? Hasta el primer semestre, si se dan cuenta, la curva iba decreciendo, ¿ya? No sé si se dan cuenta, pero solo tuvimos unos picos importantes en la semana 5 la semana 7, que están en un recuadro. Eso colocó 4.41 millones más de cajas, pero hasta ese momento las proyecciones no iban tan favorables, ¿ya? Luego en noviembre tuvimos otro repunte y bueno, al final del día tuvimos este crecimiento de 1.4%, que fue el que les mostré. Pero guiado por estos dos momentos, por febrero y guiado por noviembre, ¿ya?
bueno, los mercados, esto era lo que les comentaba brevemente, tenemos esta separación de mercados de contrato, mercados de spot. Los mercados de contrato han tenido un crecimiento importante, una consolidación del 4.31%. Mientras que los mercados, aquellos destinos que podrían ser considerados como mercados de spot, han tenido una reducción del 4.06%. ¿Ya? ¿Qué pasa en términos del banano orgánico? Bueno, el banano orgánico, seguramente ustedes saben que ahora Ecuador es el proveedor número 1 de banano orgánico en el mundo. Desplazamos a República Dominicana recientemente, de hecho están bastante enojaditos por eso los de República Dominicana, pero ahora nosotros nos consolidamos inclusive como el primer exportador de fruta orgánica en la Unión Europea. ¿Ya? Somos lo que le estamos metiendo fruta orgánica a este destino. Hemos tenido un crecimiento bastante importante desde el año 2022. Ustedes lo pueden ver ahí. El año pasado crecimos en 5%, es bastante importante, y en términos de precios también los precios están teniendo un incremento sostenido. ¿Ya? ¿Cuáles son estas regiones que han crecido en 2024 frente a 2023? Bueno, tenemos Europa del Este, Europa EFTA, Estados Unidos, Oceanía, Cono Sur, Asia, la Unión Europea y África. En términos de banano convencional, lo que nosotros conocemos como convencional, ahí entra, bueno, varias cosas, ¿no? Y en términos de orgánico, es Rusia, Asia, la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en la exportación del primer cuatrimestre? En este momento nosotros tenemos una variación positiva, es decir, seguimos creciendo respecto del año pasado en 3% más o menos. Esto, ¿cómo nos deja en términos de año, ¿no? Ahorita estamos a mitad de año. Bueno, yo pienso que si las condiciones más o menos siguen iguales, es decir, ceteris paribus, si todo se mantiene constante, que es bien difícil en el mercado de banano, podríamos estar llegando a tener una tasa de crecimiento importante. ¿Ya? ¿Cuáles han sido estos aprovechamientos o variaciones en las diferentes regiones? Bueno, hemos tenido crecimientos importantes. Les decía, Rusia, tenemos 2.97 millones de cajas, y tenemos en la Unión Europea que hemos metido 1.83 millones de cajas adicionales. Esa recuperación del mercado ruso de nuevo es muy importante. Nosotros tuvimos decrecimientos el año pasado, bueno, seguramente ustedes recuerdan, pero hubo este problema de la mosca jorobada. Nosotros comenzamos a tener avisos fitosanitarios respecto de esto. Hubo ahí un par de complicaciones y también un tema geopolítico, si quisiéramos decirlo, ¿ya? Porque, bueno, ustedes bien recuerdan lo del tema este de la chatarra que queríamos vender a Estados Unidos, el armamento. Bueno, ahí podría haber algún tipo de represión geopolítica. Pero bueno, tuvimos una pérdida en el mercado ruso, y de hecho eso ocasionó que nuevos actores ingresen al mercado ruso por primera vez. ¿Ya? En este momento nosotros estamos tratando de desplazar a esos nuevos actores nuevamente, y bueno, hemos metido 3 millones de cajas hasta el primer cuatrimestre, lo cual es bastante bueno. ¿Okay? ¿Dónde estamos decreciendo? ¿Dónde tenemos decrecimientos? Tenemos decrecimientos en África. Seguramente ustedes saben por qué, pero bueno, nosotros en este momento ya no tenemos aperturado el mercado argelí. Seguramente ustedes saben, bueno, el mercado argelí también era muy importante para nosotros, ya no lo tenemos, ¿ya? Y por eso es que ustedes ven este decrecimiento bastante drástico de 5.53 millones de cajas, que corresponde más o menos a lo que nosotros hubiéramos metido en Argelia, ¿ya? Tenemos decrecimientos en Reino Unido, decrecimientos ligeros en Oceanía y decrecimientos ligeros también en Europa EFTA. ¿Dónde hemos podido aperturar o reaperturar mercados? En Dinamarca, por ejemplo, después de 2 años volvemos a exportar a Dinamarca. En Siria también volvemos a exportar luego de 2 años, y se ha recuperado Canadá, ¿okay? Y Canadá guiado básicamente por este aumento de consumo que ellos tienen. Y tenemos crecimientos acelerados bastante importantes, por ejemplo, en España, que lo estamos haciendo bastante bien, en Malta lo estamos haciendo bastante bien, y en Francia, ¿ya? Más o menos, ¿no? Es decir, ustedes pueden ver las variaciones, les puede llamar la atención las variaciones grandes. Yo les estoy hablando en términos de el número de cajas o el volumen que estamos metiendo en cada uno de estos países, ¿ya? Se dejó de exportar, ¿a dónde? Irlanda, Israel, Portugal y Letonia. Y tenemos decrecimientos importantes en otros países, ¿no? Yo les decía, el mercado argelí, muy importante para nosotros. Hemos dejado
de exportar 6.10 millones de cajas. Recuerdan que yo les dije que más o menos teníamos como 7.4 millones de cajas semana. Es decir, que hasta ahora, en términos promedio, casi hemos perdido una semana de exportación, ¿no? Esto es bastante, pero de nuevo, son tensiones geopolíticas. No creo que el mercado argelí vuelva a estar aperturado para nosotros, al menos en el corto plazo. Así que, bueno, tenemos que tener esa perspectiva en mente, ¿no? Azerbaiyán, Estonia, Rumania, Irak, Finlandia, Kazajistán, Marruecos e Italia. Recuerden que Italia, yo les comentaba que estamos perdiendo participación en una velocidad de 6% más o menos, ¿no? Y que otros la estaban ganando, ¿cierto? ¿Qué ha pasado en términos de la producción? Y aquí quiero, bueno, ser enfático. La producción, al menos como la medimos en el observatorio, es en términos en fundas, ¿ok? En bolsas, ¿ya? Por lo tanto, no se traduce uno a uno a exportación, ¿cierto? Porque hay un factor que no lo estamos viendo aquí y ese es el ratio, ¿cierto? Hay bananos más gordos, hay bananos más flacos y por lo tanto pueden hacer más o menos cajas dependiendo de la estacionalidad. Bueno, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Pero hemos tenido una variación promedio anual negativa del 1.21%. ¿Qué ha pasado en términos de la producción? O bueno, la producción por cada una de las regiones. Nosotros para esto nos apalancamos en las productividades anuales. Y bueno, un poquito los resultados son los que ustedes pueden ver ahí, pero en términos generales el oro tiene un decrecimiento del 9.20% en términos de producción. Guayas un decrecimiento del 4.43% y los ríos un crecimiento del 4.37%, de nuevo en términos en funde, ¿no? Aquí tenemos el precio spot. ¿Qué ha pasado con el precio spot? Bueno, está clarísimo, ¿no? Tenemos crecimientos del precio spot en los últimos 3 años, sostenido. Estábamos en $7 en 2023, en $8 en 2024, y ya estamos en 9,90 en promedio, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Bueno, imagínense que ustedes son un productor, seguramente hay muchos de hecho. Hay menos incentivos para firma de contrato, ¿cierto? Si el precio de oportunidad está más encima que el precio mínimo de sustentación, tenemos menos incentivos para, ¿ya? No obstante, siempre lo que nosotros decimos es que el mecanismo más útil para conservar el mercado es la formalidad, ¿ya? Yo entiendo que pueden haber estos momentos, pero son esos. Recuerden que los mercados se autorregulan, ¿ya? Eso es cierto. Es decir, esto no es sostenible en el largo plazo. Ahorita lo tenemos, sí, pero no es sostenible en el largo plazo. La mejor estrategia, al menos para las personas que son un poco menos riesgo amante, sería que firmemos contratos, ¿cierto? Bueno, los precios de los insumos han tenido un comportamiento bastante interesante. Teníamos una tendencia de disminución en precios de importación, por ejemplo, en cosas como fungicidas, que tenemos una variación de menos 2.47%, lo cual es bueno en términos de compra de insumos. Los fertilizantes habían estado en decremento, ¿okay? De hecho, lo podemos ver en el segundo gráfico. Teníamos 2022, 2023, 2024 un decrecimiento del precio de importación por kilo. No así ahorita, que hemos crecido en el 11%, ¿okay? Bueno, y el papel, que es un insumo también para los costos de exportación, los costos de FOB, también está teniendo un crecimiento importante, ¿okay? ¿Este crecimiento se va a traducir a precios o a costos de FOB? Sí, eso es lo que puede pasar, pero ya también está mucho en decisión de las líneas de cartón si sostener el precio o incrementarlo, ¿okay? Pero ¿qué es lo que podemos ver? O al menos ¿qué es lo que podemos evidenciar? Tenemos un incremento en los costos de los insumos que se traducen, pues bueno, tanto a producción como a exportación, ¿sí? Saltémonos esto de aquí y tenemos un poquito de lo que les comentaba, ¿no? Aquí ya les voy a comentar qué es lo que hacemos respecto del control de plagas desde la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Nosotros tenemos un programa que se llama 6 Banana, donde identificamos o categorizamos todas las zonas que son vulnerables a plagas cuarentenarias. En este caso lo enfocamos en Fusarium R4T y también a moco, porque las medidas de bioseguridad son bastante similares, lo que hay que hacer para la una para la otra.
Y bueno, pudimos hacer un esquema, ¿no? Nosotros estuvimos generando una paleta de riesgos o un sistema de riesgo para todos los cantones productores del Ecuador, basados en qué cosa. Nosotros tenemos más o menos 2.000 auditorías de bioseguridad, ¿ya? Cada auditoría es un productor. Entonces, más o menos estuvimos visitando las fincas de 2.000 productores con 6 bananas para hacer este nivel de riesgo, ¿no? Para poder evaluar este sistema de riesgo cantonal. Luego nosotros tomamos el catastro bananero para definir cuál era la distancia de cada una de las fincas del Ecuador a puntos vulnerables, como carreteras, ríos, zonas inundables, puertos, etcétera, etcétera, para asignarle un riesgo por ubicación, un riesgo geográfico a cada una de las fincas. Y luego, a través de imágenes satelitales, comenzamos a estimar cuál era la salud de los cultivos en diferentes periodos de tiempo. ¿Okay? Combinamos estas 3 cosas, es decir, lo que están haciendo los productores en términos de cuidarse, bioseguridad, el riesgo que yo tengo simplemente por estar ubicado aquí, no puedo coger mi finca y llevármela a otro lado, eso no se puede, y la salud que tengo en mi plantación. Si combino eso, tengo un sistema de riesgo bastante interesante que nos lleva al segundo proyecto, que se llama Brigadas de Bioseguridad. Nosotros en este momento tenemos unas brigadas de bioseguridad para el control de moco en las provincias del Guayas y en la provincia de Los Ríos. Entonces tenemos equipos técnicos especializados en detección temprana de síntomas, dándole vuelta a la provincia todos los días. ¿Okay? Buenas o malas noticias. Bueno, ¿qué pasa en términos del diagnóstico de la bioseguridad? Lamentablemente es malo. Es decir, los productores no están haciendo lo que tienen que hacer, y les hago un llamado a todos los productores que puedan estar aquí. Hagan lo que tienen que hacer en términos de bioseguridad, ¿ya? Si no, el avance del moco va a ser incontrolable. Y lo que usualmente yo digo es que el moco es una antesala para lo que podría pasar con Fusarium, ¿ya? Si se nos está saliendo de las manos el moco, no me quiero imaginar lo que va a pasar con Fusarium, ¿ya? Entonces, de nuevo, hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa? En el oro, solo 3 de cada 10 productores hacen lo que se tiene que hacer. Eso es bajísimo. En los ríos, menos de 2 de cada 10 hacen lo que se tiene que hacer. Y en Guayas, bueno, casi 3, igual que en el oro. Pero, ¿qué pasa? Nosotros categorizamos de forma distinta. Lo que ustedes ven arriba es el cumplimiento promedio, ¿ya? Las cosas que hacen. Pero, ¿qué sucede? Yo también me tomé la molestia de en cada visita ir con una tirilla de comprobación de amonio cuaternario. Seguramente saben lo que es, ¿no? Entonces me agachaba, iba a los puntos de desinfección, como pediluvios o bombas para desinfección de visitantes y vehículos, y medía la concentración, es decir, las partes por millón que teníamos en estas soluciones desinfectantes. ¿Qué pasaba? No tenían la concentración adecuada, ¿no? ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿cuál es la repercusión directa? Que no sirve para nada. Y están creyendo que tienen unos puntos de desinfección. Y esos puntos no sirven. Y esto es gravísimo, porque nos crea una falsa sensación de bioseguridad, ¿ya? Es peor. Ustedes no sé si se acuerdan, yo lo hago análogo al COVID. Entonces hubo una época en el COVID que decían, oye, usa guantes. No sirve para nada. Peor, ¿no? Lo mismo pasa ahorita. Entonces, de ese 31%, en realidad, el oro solo tiene 3% de cumplimiento. Es decir, el oro, nada. 3% es nada, ¿ya? 3 de cada 100, si quisiéramos decirlo. Eso es nada. Los ríos tienen el 15%. Es la provincia que está mejor parada en términos de bioseguridad. Pero bueno, a ver, no es que esté porque lo hacen así súper bien, ¿no? Es que los ríos en este momento es la provincia más afectada con moco. Entonces, claro, hay una capacidad de reacción y adaptación, ¿ya? Y por eso es que ahorita, y aún así, solo el 15% lo está haciendo bien. Y en Guayas, bueno, tenemos un 5%, ¿no? El Oro es la provincia que podríamos decir tiene menos cultura de bioseguridad. Y esto es gravísimo. Déjenme ver si tengo un mapa por aquí. Bueno, sí, yo creo que es bastante sencillo de entender eso de ahí. Lo rojo es malo. Eso es el oro. Lo rojo es malo. Todo es malo, ¿cierto? Casi toda la provincia está con niveles de vulnerabilidad bastante importantes. 19% de las hectáreas se encuentran en riesgo alto o muy alto, ¿ya?
En la provincia de Los Ríos el 53% se encuentra en riesgo alto, muy alto, y en la provincia del Guayas el 30%. Es decir, tenemos valores bastante preocupantes. Eso nos lleva a nuestro segundo proyecto. Una vez que ya supimos cuál era la condición inicial, bueno, dijimos algo tenemos que hacer para poder ayudar a los productores. Y retomando el punto, la provincia del Oro es fundamental en temas de bioseguridad, es decir, es muy crítica, porque tenemos estos bordes con Perú, ¿cierto? La frontera. Y en Perú ya hay fusarium, ¿cierto? Por ahí dicen los entendidos que más o menos, hay una velocidad importante en términos de kilómetros de avance de la enfermedad anualmente, ¿no? Entonces, si solo tomamos una proyección bastante simple, yo creo que, podría faltar poco tiempo para que la enfermedad pudiera llegar. No queremos eso, tenemos todos los protocolos activados en términos de resguardar nuestras plantaciones y también de tratar de impedir el avance del fusarium. De hecho, por aquí no sé si está Carlos Torres, ya mismo nos va a contar un poquito de cómo va el avance en Perú. Pero eso, ¿no? De nuevo, hacerles una invitación a los productores a que puedan tener una mejor cultura de bioseguridad, al menos aquí en el Oro. Bueno, con las brigadas de bioseguridad, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos, visitamos, recuerden, yo les dije, tenemos estas alertas tempranas o tenemos técnicos que se dedican a monitorear los síntomas tempranos de la enfermedad para poder contenerla a tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos por los principales puntos, linderos, cablevías, empacadoras, los bordes de las carreteras y aquellas zonas que están cerca, bueno, fuentes de agua, ¿ya? Y los sistemas de riego son muy importantes. Aquí, sobre todo en la provincia bueno, en todos lados, ¿qué es lo que me ha tocado ver? Que aquellas zonas, bueno, podemos tener una finca con moco, pero es incontrolable aquellas zonas en las que no hay sistemas de riego, es decir, en las que yo no puedo apagar el riego, en las que tenemos ahí, no hay microaspersores, sino es por gravedad o es por algunos de estos sistemas más tradicionales, ahí no se puede hacer nada, es bien difícil contenerlo. Y bueno, por eso es que nosotros vamos a inspeccionar justamente todo esto de aquí. Guayas es la zona o la región menos afectada en este momento. En los ríos, bueno, yo les comentaba que sí tenemos una afectación bastante grande. Nosotros hacemos pruebas rápidas. Bueno, hemos encontrado 246 pruebas positivas en la provincia de Los Ríos. Hemos identificado 2.900 focos de moco. Hemos inspeccionado 6.250 hectáreas y también hemos recorrido 6.37 millones de matas. ¿Okay? Hemos capacitado más de 500 personas y bueno, eso les puedo contar un poquito. Estamos queriendo poder hacer o replicar este proyecto aquí en la provincia del Oro para beneficiar a todos. Estamos trabajando en eso. Esperaría que pronto nosotros tengamos unas brigadas aquí para poder ayudar a los pequeños y medianos productores de la provincia. El clima siempre es un tema muy relevante. Creo que todos los panelistas hemos hablado de clima y claro, es que hay una relación, hay una correlación directa entre las variabilidades climáticas y lo que pasa, por ejemplo, en términos de control, bioestimulación, productividad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos tenido olas de calor. El año pasado hubo unas olas bastante importantes de frío también. Tuvimos, bueno, 19 semanas de calor, luego frío, y esto definitivamente impacta en los rendimientos, ¿no? Pero ahí ustedes pueden ver en términos generales cómo ha variado la temperatura. ¿Okay? Nosotros hay un paper bastante interesante que relata cómo nos deja la situación de cambio climático. Es más o menos del año 2012. Espero tener la referencia por ahí, pero es un paper bastante interesante porque trata de emular, bueno, hay cambios climáticos, ¿cierto? Hay variaciones climáticas y esto cómo nos deja a los productores, a los países productores de banano. Porque definitivamente van a haber unos ganadores de este land suitability que le llaman, ¿cierto? Esta idoneidad de la tierra. Porque hay ciertas condiciones de clima que hacen idóneo poder cultivar aquí, ¿cierto? Pero si las temperaturas y las precipitaciones están variando, puede que eso cambie y la idoneidad del suelo
ya no sea tan buena. Bueno, en este caso no es el caso de Ecuador. El cambio climático, mencionan los autores, que va a ser o nos va a dejar en una posición bastante buena. ¿Ya? No así a otros países en los cuales inclusive se prevé que puedan dejar de producir banano. En términos de lluvia, bueno, ahí está más o menos cómo se ha comportado la lluvia. Y esto era lo que yo les decía, ¿no? Este es el paper, muy bueno, si quieren tómenle una fotito, pero es un paper clásico, bastante bueno, es de 2019. ¿Ya? Climate Change Impacts on Banana Yields Around the World. Súper bueno. ¿Ya? Y este es el grafiquito que les decía, muy bueno, donde vamos a ver cuáles son estos winners y losers de la variabilidad climática que podamos estar viendo. ¿Okay? De 27 países, 21 experimentan o pueden experimentar efectos positivos del cambio climático en los rendimientos del banano. Ya Ecuador es uno de esos beneficiados. Vamos a hablar un poquito de la proyección. ¿Cómo estamos? Recuerden que yo les decía que nosotros hacemos modelos de predicción, ¿cierto? Esto es completamente estocástico. Es decir, nosotros hacemos modelamiento matemático, si quisieran decirlo. En realidad es estadístico, pero detrás hay mucha matemática. Tenemos modelos clásicos. Los modelos clásicos son los que se usaban hace unos 5 años. ¿Ya? Son bastante sencillos, pero bastante buenos también. Son muy robustos y lo que tratan de hacer es explicar el futuro en función del comportamiento pasado. ¿Ya? O modelos univariados, que es como nosotros lo mencionamos. ¿Qué dicen estos modelos? Que en el primer semestre vamos a tener crecimiento. Recuerden que hasta ahorita estamos como en 3 punto algo, ¿cierto? La proyección o el comportamiento es que podamos tener un crecimiento importante. Por ejemplo, un modelo ARIMA dice que podemos crecer hasta 8%, un modelo SARIMA dice que podríamos estar creciendo 6%, y un modelo ETS, que mide la estacionalidad y la tendencia, dice que podemos estar creciendo un 7%. En términos simples, entre 6 y 8, ¿cierto? Hasta el primer semestre de 2025. Estos modelos ya son un poquito más refinados, utilizamos algo que se llama Machine Learning, que básicamente es usar o tener otro enfoque. Usualmente nos enfocamos en sesgo y varianza, ¿ya? Seguramente lo conocen, pero ¿qué es lo que dicen estos modelos? Bueno, que podemos crecer inclusive un poquito más. ¿Ya? Yo me quedaría con lo clásico, sobre todo por la cantidad de datos que tenemos, ¿ya? Para hacer este tipo de cosas. Este es un resumen de los promedios, de los pronósticos cuantitativos. Nuestro pronóstico mínimo dice que vamos a crecer en 6, el máximo dice que vamos a crecer en 10. Yo haría un promedio y les puedo decir que podemos estar por ahí rodeando el 7, pero recuerden que es ceteris paribus, ¿cierto? Si todo lo demás permanece constante. Es importantísimo, porque el mercado de banano es muy volátil. También nosotros tenemos algunos contactos con gerentes de empresas importantes de exportación de banano, a los que nosotros les hacemos un levantamiento de información para saber cómo ellos creen que va a terminar la exportación. En términos generales, aquí hemos hablado con 6 de los más grandes, o de los gerentes de las más grandes exportadoras del Ecuador. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Más o menos 4 dicen que tenemos expectativas positivas de crecimiento. Hay alguien que dijo, no, mira, yo creo que no. Y hay uno que dice, yo creo que estamos iguales, ¿ya? Pero en términos promedio podemos decir que también se esperaría, al menos por estas cabezas de las empresas, un crecimiento esperado, alrededor de 4%. ¿Ya? Si tomamos, claro, los valores negativos y aquel que dijo, no, yo creo que estamos igual, hay un promedio del 2.35%. Pero yo estoy seguro que estamos por encima de eso, porque hasta este momento estamos en 3%. ¿Ya? Bueno, vamos a pasarnos a las oportunidades y los desafíos para el sector. Nosotros también levantamos esto con los diferentes expertos que podamos consolidar y que podamos contactar. Y bueno, hubo una frase bastante interesante: se espera una demanda al menos estable e incluso creciente, ¿ya? Es decir, que se espera que siga habiendo compra de banano, o inclusive esta compra pueda incrementar brevemente, pero una oferta, es decir, una disponibilidad de fruta limitada, ¿no? Y este tipo de cosas ya lo estamos viendo. Recuerden que yo les mencioné que todos los países de Latinoamérica estaban con envíos decrecientes, excepto nosotros. Y bueno, en este momento hay un factor adicional. No sé, seguramente ustedes conocen lo que pasó con una exportadora, con una empresa en Panamá.
esto también hace que haya más demanda de fruta. ¿Ya? Pero bueno, de ahí en términos generales tenemos, por ejemplo, clima frío, problemas fitosanitarios, que es con lo que nosotros convivimos. Yo les diría, bueno, hay que tener especial atención a los problemas fitosanitarios. En nuestras rondas de inspecciones ya no solo vemos moco, porque vimos que había un repunte, por ejemplo, en casos de virosis y también de erwinia, ¿ya? Entonces hay que tener mucha consideración con estas dos plagas adicionales. Mejores expectativas de inversión privada, bueno, señales de soluciones de mejora de condición. Bueno, tenemos un problema de seguridad, también aquí el Ecuador tiene un problema de seguridad en este momento. Aparte de la seguridad fitosanitaria y la bioseguridad, tenemos un problema de seguridad, ¿cierto? Creo que eso no es un secreto para nadie. Tenemos estos desafíos: seguridad, las condiciones climáticas, la parte comercial. Bueno, tenemos sobre todo la parte del cumplimiento de los niveles de calidad, ¿no? Tenemos mercados bastante exigentes como la Unión Europea y recientemente como el Cono Sur. Pero bueno, Ecuador siempre trata de cumplir lo que se les pide. Bueno, yo creo que hasta ahí quiero llegar en honor al tiempo. Estamos bastante bien. Muy bien, en todo caso, de mi lado, muchísimas gracias. Eso es todo por este momento.